Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. El problema de la feminización y la familiarización del cuidado. Las mujeres en Cali dedican alrededor de 7 horas 50 minutos a trabajos de cuidado no remunerados. Las mujeres negras indígenas, 9 horas. Y las mujeres negras también por ahí. Y eso con qué se come, ¿no? Uno dice, pero ¿y por qué? Pues tiene que ver con las condiciones materiales en que viven las mujeres. Es decir, si yo no tengo esto mínimo, que yo siento que es mínimo tener baldosa en mi casa, pues usted le tiene que echar agüita y recogerlo, ¿cierto? O sea, para barrer a uno le toca echar agüita al piso para que no se suba el polvo, y eso es más tiempo. Si yo no tengo lavadora y tengo que lavar a mano, eso implica trabajo, más tiempo de trabajo de cuidado. En este episodio escucharemos algunas memorias del conversatorio sobre el Sistema Distrital del Cuidado en Cali, donde diferentes organizaciones sociales y la Subsecretaría de Género se encontraron para reconocer y discutir los avances, desafíos y obstáculos que enfrenta actualmente esta política pública que viene de la lucha de las mujeres y se encuentra en su etapa de implementación. Y para eso es muy clave, y que es el objetivo precisamente de este conversatorio, que las organizaciones sociales y políticas de mujeres de esta ciudad empecemos a mirar con una gran lupa, ¿verdad?, esas políticas públicas, esas iniciativas que existen hoy en la ciudad a propósito del cuidado, porque es nuestra área de conocimiento. Hoy en este conversatorio seguramente sacaremos cosas maravillosas para empezar a hacer ejercicios de incidencia real frente a las políticas, frente a las dinámicas que hoy propone la ciudad. Por ejemplo, una de ellas, el Sistema Distrital de Cuidados, y que empiece a ser parte de nuestra agenda, hacer seguimiento, veeduría, control político, propuestas a una iniciativa tan importante como el CIDICU hoy en Cali. Mariela López, de la Mesa de Economía Feminista de Cali y de la colectiva Tamboras Insurrectas, nos cuenta los elementos centrales que tuvieron en cuenta en el momento de la planificación del Sistema Distrital del Cuidado. Pues empezamos a pensarnos qué era esto de construir un sistema distrital de cuidados para una ciudad que tuvo un estallido social supremamente fuerte, con una ciudad que estaba pasando el tema del COVID, que puso en el centro la vida y los cuidados, con una ciudad con unos retos gigantes en términos de lo que implica los cambios demográficos. Entonces, ¿cómo pensar un sistema distrital para Cali con todos los problemas sociales que tenemos, ¿no? Y lo primero que empezamos a pensar era que el cuidado tenía que reconocerse primero como un trabajo, ¿no? O sea, como que debería tener una valoración social y económica. No, antes de pensar el cuidado como trabajo, había que pensarse como una necesidad humana, ¿no? Que todas las personas necesitamos y requerimos y vamos a requerir cuidados en algún momento de nuestra vida, que había que plantearlo, digamos, conceptualmente como una necesidad humana, y que teníamos que empezar a hablar del cuidado como derecho. Países que ya venían implementando sistemas, como Uruguay, que era como el país más cercano en términos de sistemas, no lo habían pensado. Y desde acá poner sobre la mesa la necesidad de pensar el cuidado como derecho. Porque ¿quiénes pueden acceder al cuidado? Que es como el trasfondo de la pregunta en términos de derechos, ¿no? ¿Cómo se accede a los cuidados? ¿Quiénes tienen la posibilidad de acceder a cuidados si no hay recursos, ¿no? O sea, ¿quién me puede cuidar una persona mayor si no tengo cómo pagarlo? Y también pensamos en algo que nos pone el contexto, y es en qué modelo económico estamos, ¿sí? O sea, eso es un fundamento necesario a la hora de pensar en cuidados, y estamos en un modelo económico capitalista, ¿cierto?, que pone por encima de la vida la explotación de los cuerpos, que pone por encima de la vida la explotación de la tierra, ¿no?, que pone por encima del cuidado la individualización del bienestar, ¿no? O sea, como que había que pensar en esto
pero también había que pensar en qué modelo cultural estábamos. Si estamos en un modelo cultural patriarcal, un sistema que coloca unos valores masculinizados sobre lo femenino, y vamos perdiendo con toda, porque el cuidado, casi que pensar en cuidados, se nos viene la imagen de las mujeres, ¿no? Entonces, de entrada, pues cagadas. Y perdón la palabra, pero era así, o sea, como que muy mal, y cómo agarrarlo, ¿no? Cómo ponerlo en el centro de la discusión política de ese momento. Y ahí las mujeres tuvieron yo creo que un rol fundamental, ¿sí? Para dejar dentro del plan de desarrollo un sistema distrital de cuidados diseñado y en proceso de implementación. Así estaba en el plan de desarrollo. O sea, lo primero que hay que reconocer es que esto está gracias a las luchas de las mujeres. O sea, que los derechos de las mujeres siempre han sido peleados, que los derechos de las mujeres siempre son discutibles además, y que hoy tengamos una arquitectura institucional para pensar los cuidados, para movilizar los cuidados, tiene que ver con el trabajo que han hecho un poco silencioso las mujeres y que ahora está saliendo a esa esfera pública y que hay que seguir abordándolo desde ahí. Los elementos centrales: una injusta división sexual del trabajo, ¿cierto? Que recargó el trabajo de cuidado sobre los hombros de las mujeres, era un elemento central. Esa injusta división sexual del trabajo tiene que ver con cómo se moldean los cuerpos, cuáles son los repartos de las labores y cómo se da eso en función del sexo, y también en función de lo que hemos determinado como lo femenino y lo masculino, lo feminizado y lo masculinizado. Unas valoraciones sociales y culturales que estaban ahí muy presentes de contexto, que tienen que ver con esas tareas que desarrollamos cotidianamente para pensar la vida. La estructura en su momento se había pensado que el sistema tenía que ser un mecanismo articulador de toda la oferta institucional, ¿sí? Que debería tener un componente de cuidado territorial que abarcaba esas acciones que iban a estar orientadas a transitar hacia una sociedad cuidadora, y ahí teníamos las acciones de transformación cultural basadas en las 3 R's, y teníamos una estrategia de promoción de la autonomía económica, física y política de las mujeres. Yo creo que yo rescataría de esas la línea de reconocimiento de prácticas de cuidado ancestrales y comunitarias, porque yo creo que fuimos la primera ciudad en poner una línea de cuidado ancestral y comunitaria. Pero ahora es muy fuerte, digamos, en el componente nacional el cuidado comunitario es central y me parece muy importante porque allí hay mucha riqueza, ¿sí? Y había un componente que era el componente de fortalecimiento institucional, porque como es un mecanismo articulador, tenían que estar articulada esa oferta sectorial, esa oferta pública y esa oferta privada. Fueron 3 años en función de posicionar el tema de los cuidados, ¿no? De que la gente entendiera de qué hablábamos cuando hablamos de cuidado. Se dejó un decreto que es como un mecanismo de gobernabilidad que ayudaba a tener un escenario donde esa oferta pues fuera gestionada, pero además hacerle seguimiento a ese ejercicio. Se construye una política pública donde una de sus dimensiones queda el componente de cuidado. Desde la Subsecretaría de Género nos cuentan cómo avanza la implementación del sistema en la ciudad. Sí, fueron las mujeres de Cali en ese proceso de actualizar la política para la equidad de género, mandataron que en la dimensión 1, que tiene que ver con la autonomía económica, debíamos crear un sistema distrital de cuidado, ¿sí? Porque el sistema distrital de cuidado no es un programita más, no es un programa más, es una política que está, insisto, anclada a la política para la equidad de las mujeres, no es de un gobierno, es de las mujeres de Cali, especialmente a las mujeres cuidadoras, de las personas cuidadoras. Y el ZUN o el centro son las mujeres cuidadoras, pero en paralelo hacemos un ejercicio para acompañar a las personas que ellas cuidan. Para nosotros llevar una oferta de cuidado, por ejemplo, tenemos educación flexible los sábados en la Comuna 15 en El Hormiguero y sacamos el flyer muy bonito. Educación flexible para que terminen la primaria y el bachillerato. Las mujeres van a decir, sí, muy chévere, tengo 2 niños para cuidar, ¿cómo hago para llegar? ¿Sí ven?
Si ven lo poderoso del programa Espejo, llevo una oferta para las mujeres cuidadoras, pero en paralelo yo tengo como sistema que resolver una oferta para las personas que ellas cuidan. Digamos que las ofertas que hemos venido trabajando se le han apuntado fuertemente a las primeras 3 R's: reconocer, redistribuir y reducir. Hay un desafío todavía que tenemos para el sistema, que este año no lo estamos pensando, y que tiene que ver con la recompensa y la representación. Pues yo creo que fue un ejercicio bastante gigantesco el que hicimos, uno por interlocutar con la administración de por qué las ofertas de la administración tenían que tener un enfoque de género, y luego de ir al territorio y poder preguntarle a las mujeres, usted qué quiere también para que venga al territorio, usted cómo se piensa un espacio de cuidado también. Entonces digamos que eso ha sido dentro de las estrategias, pero también cuando llegamos como administración ha sido súper importante reconocer de que nosotras no vamos a ir a salvar el mundo y que en los territorios ya hay dinámicas comunitarias que resuelven la vida también. Entonces desde allí también ha sido súper importante reconocer los mecanismos de cuidado que hay dentro del territorio para articularlos a este proceso. Maye mencionaba, y es que de acuerdo al estudio que se hizo también con la universidad, que arrojó, por ejemplo, todo el tema de la jefatura, donde estaban las mujeres más empobrecidas, donde estaban también como las mujeres con más necesidades y carencia, que efectivamente se encontraron, la encuesta dio que estaba en la Comuna 15, por eso el primer sistema distrital de cuidado se crea en la Comuna 15 precisamente para atender todas estas necesidades de las mujeres de la Comuna 15 y del resto de las comunas del oriente de Cali. Y ha sido importante también decirles que el Estado está en deuda con ellas, entonces cuando ellas escuchan eso, es que están en deuda, ya es que yo me merezco esto, pues también cambian los panoramas, cambian también las posturas de las mujeres en los territorios para reconocer también este ejercicio de que el cuidado y este trabajo que a ellas hacen, que hemos hecho históricamente y que se nos ha delegado, pues ha sostenido la vida también de las comunidades que cuidan del vecino, de la vecina, que hacen la actividad, que se inventan cosas, que están de voceras, que están en una y mil cosas también por resolver también las necesidades de sus comunidades. La sociedad tiene que entender que esa mujer que es líder, vocera en su territorio, hace un trabajo de cuidado y que está pendiente de todo. Entonces, ¿cómo reconocemos ese trabajo? Esperamos también este año, de acuerdo a la proyección que tenemos del plan de desarrollo, que está la apertura, son de 12 cuidartes, 6 en la zona urbana y 6 en la zona rural. Al momento contamos con 2 en la zona urbana, que son la Comuna 15 y la Comuna 20, y 2 en la zona rural, que son Saladito y Hormiguero. Durante el conversatorio, las organizaciones participantes aportaron observaciones críticas sobre la brecha existente entre la ejecución del SIDICU y las realidades que viven las mujeres en los territorios. Subrayaron la falta de la conexión con las organizaciones locales, que por décadas han sido pilares fundamentales en el cuidado y la vida de estas comunidades. Aquí escucharemos algunos de sus planteamientos. Que CESOLES nace precisamente desde una labor del cuidado de las infancias. Y son estas 10 mujeres las que promueven un ejercicio de jardín infantil y un servicio de comedor comunitario para los niños escolares. Entonces, sin SIDICU, CESOLES se empezó a pensar eso del cuidado hace 25 años. Y las que hacemos un ejercicio de presencia en el cuidado de las infancias y de la salud emocional de las mujeres son las organizaciones que nos hemos ido configurando, fundaciones, incluso juntas de acción comunal que se están pensando esto, pero con recursos propios, gestionando por todos lados. Y al inicio del año, por mandato del operador, las mujeres cuidadoras de estos 100 niños las dejan sin trabajo. Entonces, una no entiende cuál es la articulación entre las distintas dependencias y secretarías cuando se está hablando de un sistema que reconozca la labor de las mujeres en los territorios y dejen por fuera a casi 10 mujeres del programa de primera infancia. Fue una lucha que tuvimos que dar, no es el deber ser de la institucionalidad, de que dejen a mujeres cuidadoras, donde se está hablando de unos objetivos de autonomía económica
y las dejen sin trabajo. Reconocimiento, no existe, por lo menos la primera R, al trabajo de las mujeres cuidadoras en la ladera no hay. Primero las dejan sin empleo, cuando las emplean por contratos de un mes, mes y medio, máximo 2 meses. Estos contratos son por prestación de servicios, o sea que no tienen ninguna prestaciones sociales. Seguridad social tiene que ser paga por ellas mismas. Entonces esta primera R, que es la que le da pie a las otras, 0. Las mujeres cuidadoras en los comedores comunitarios, en la ladera, igualmente no tienen un salario y lo que perciben es lo que reciben de los 2.000 o 3.000 pesos que le da cada persona que va a recibir su alimento, y eso porque de ahí tienen que pagar varias cosas como el gas y bueno, todos los insumos que esto tiene. Entonces, que está impactando, digamos que por ahí no está haciendo un ejercicio real y efectivo, pues el impacto para las mujeres es tenerse que levantar, empiezo por ahí, a las 2 de la mañana a recoger agua para poder tener en el día pues este líquido. El no dejar, digamos, por ahí en saco roto en tiempo pasado, lo que sucedió también con los comedores comunitarios, lo que sucede también con las condiciones de las madres comunitarias, pero también justamente la situación de la reducción también del presupuesto que hubo para los comedores comunitarios, y digamos, lo pongo también puntualmente para no olvidar que la sensibilidad no está. Y tampoco la sensibilidad basta para el ejercicio de construcción de mejorar la dignidad de las mujeres en los territorios, ¿sí? Las mujeres que sostienen la vida a través también de un ejercicio tan potente y tan político también, que es la alimentación. Soy trabajadora social de formación de la Universidad del Valle y en este momento estoy trabajando con madres sustitutas que son del ICBF, y ellas no tienen una relación laboral con el ICBF, sino que ellas las contratan bajo una figura de labor social, ¿sí? Pero pues obviamente en el papel está, pero en la realidad es que sí hay una relación laboral, y como ellas están en un proceso de restablecimiento de derechos, tiene una implicación legal cuando su rol como cuidadoras no lo hacen bien, ¿sí? Que igualmente se les vulneran muchos derechos porque ellas están con un operador que es la Fundación Caicedo González Río Paila Castilla. Y entonces pues ya sabemos qué implicaciones tiene una empresa de esta magnitud. Mi postura o mi acompañamiento a las madres sustitutas, pues sí me interesa mucho saber de esto, porque para ellas sería algo bastante significativo, ya que ellas siempre en las capacitaciones que le damos de madres sustitutas es precisamente esto, ¿no? Que ellas se sienten demasiado recargadas, que frustradas, que el reconocimiento económico es muy poco. La idea mía era como pues conocer y ver cómo puedo ayudar para que les mejoren las condiciones laborales que ellas actualmente tienen. El CIDICO está diseñado para una mujer que de pronto puede trasladarse, caminar, salir, pero para esas que no pueden hacerlo, o para esas madres cuidadoras que llevan 40 y 50 años cuidando, que ya están ancianas, que perdieron hasta su persona que cuidaba porque ya murió, que nunca trabajó, no tiene pensión, no tiene seguro, no tiene nada, y es un trabajo que yo digo que sí, nosotras estamos haciendo mucho, pero todo queda en esto, en letra muerta, y no pasa nada. Entonces ya uno llega un momento en que dice, pues sí, bonito todo lo que sale, todas las normas, todas las leyes, pero para acceder a ellas toca pelearla y guerrearla y darse la pela, las que podemos hacerlo. Ahora, las que no pueden hacerlo quedan en su casa pues llorando, amargadas, tristes y con una salud mental por el piso. Gracias. ¿Cuáles son los problemas para formular indicadores de impacto que realmente nos permitan hacer un seguimiento un poco más aterrizado de lo que está transformando o hacia dónde está apuntando, ¿cierto?, esta estrategia hoy del sistema distrital del cuidado? Porque, por ejemplo, tantas mujeres atendidas en los Cuidarte, pues ese es un número, yo puedo decir, sí, llegaron a los Cuidarte 3.000,
Pero ¿qué pasó con esas 3.000? ¿Cierto? O sea, ¿qué está pasando con más allá de ese número? ¿Sí? ¿Cómo podríamos, ustedes que están allá adentro, cómo creen, cuáles serían las estrategias para hablar más de impacto? Otra preocupación manifestada por las organizaciones se refiere a la narrativa que se ha instaurado sobre el cuidado desde la actual administración municipal, particularmente desde la nombrada gestora social Taliana Vargas, y que representa un retroceso en los avances en la dignificación del cuidado como trabajo y la lucha por la redistribución. Que están cuidando al hermano o a los abuelos, hasta a los suegros, a los esposos. Pues si ahí me cuida mi mujer. Que estas mujeres puedan facturar, tener sus propias cosas mientras hacen el trabajo más importante de toda una sociedad, cuidar la familia. Estas frases del alcalde Alejandro Eder y la gestora social Taliana Vargas, que se pueden encontrar en sus redes sociales y en entrevistas a medios de comunicación, son un ejemplo de la narrativa con la que se refieren a la implementación de esta política pública. También hablamos de un ejercicio de tenemos que comunicar y tenemos que ampliar la comunicación, pero ¿qué pasa cuando la comunicación está implantada por narrativas que esencializan y familiarizan el cuidado? Sino que hay un ejercicio bastante farandulero también y poco responsable con los territorios, porque las comunidades vienen cuidando históricamente de una forma transformadora también, ¿sí? Desde el sistema distrital del cuidado, que pues constantemente vemos, digamos, a diferentes personas y puntualmente a la gestora social, si no estoy mal, que es Taliana, si no estoy mal, que viene constantemente con una narrativa donde las mujeres son las cuidadoras por excelencia de la vida, y justamente en estas 5 R's que venimos hablando del ejercicio de redistribución queda totalmente nublado dónde está lo estructural, ¿no? Como que ¿dónde queda lo estructural? Deja por fuera totalmente el ejercicio tanto del reconocimiento, como el ejercicio de la redistribución, como el ejercicio de la representación. Nos ubica nuevamente donde el mismo sistema capitalista y patriarcal nos ha ubicado históricamente. Sí, o sea, para mí el principal riesgo es perpetuar ese lugar que históricamente y culturalmente se ha asociado a estos cuerpos femeninos, ¿sí? Y ese riesgo se refuerza con una mirada biologicista de lo que son las mujeres, ¿cierto? Y con una mirada muy esencialista del fundamento de la feminidad. Hay un riesgo en seguir reproduciendo ese único lugar para las mujeres. Es un riesgo que genera empobrecimiento para las mujeres, ¿sí? Cuando hablamos de esto de la feminización de la pobreza, tiene que ver con ese lugar único que han ocupado las mujeres en la historia, ¿sí? Este lugar también a las mujeres no solamente las ha llevado al empobrecimiento, sino a tener pobreza de tiempo y de ingresos, ¿cierto? Porque cuidar, pues implica eso, postergar los proyectos de vida, ¿sí? Para cuidar. Entonces, si se habla de que no se adhiera a una alcaldía, entonces que se demuestre con los discursos, porque como decía Natalia, es farandulería cuando salen a decir es que nos quieren dividir y no hay lucha de clases. El cuidarte, porque lo dice la gestora y lo he escuchado en los últimos videos en Caracol Noticias, cuidarte nace de mí, cuidarte no nace de la gestora, cuidarte nace de las mujeres que se han luchado esto, no solo de las mujeres de hace 2 o 3 años, de las mujeres que vienen hablando del cuidado. Entonces es muy importante que no se siga replicando esto, porque cuando ustedes dicen, y se los digo amorosamente, ¿hay voluntad? No hay voluntad. Finalmente, el llamado fue a hacer veeduría e incidencia en la implementación de esta política pública, recordando el horizonte que motivó a la lucha por el reconocimiento del cuidado como un trabajo. Es un saber, el cuidado es un saber, un saber donde hay tanto valor que debería ser remunerado, que debería ser valorado culturalmente y socialmente, ¿sí? Entonces, en esas características del cuidado hay que reivindicar el cuidado como una dimensión cognitiva donde hay un saber fundamental para la vida, que se aprende, que se construye, que se agencia.
En este episodio escuchamos música de Movie. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.